Hola, bienvenidos a este tiempo de reunión familiar. Queremos encontrarnos contigo, queremos que juntos podamos buscar la presencia de Dios, que podamos escuchar su palabra, también escuchar testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra iglesia, en nuestra familia, Zenfol Centro. ¿Qué tal si te dispones para este tiempo? Ya prendiste la televisión o el celular o tu tablet, ya estás conectado con nosotros, sabemos que no puedes estar en casa, que te gustaría estar, pero que este medio está acercándote a la familia Zenfol Centro. Y dispón todo a tu alrededor para que puedas estar realmente en la presencia de Dios. Dispone el lugar donde vas a estar, invita a tu familia o envíale el link a amigos que se suscriban al canal de Zenfol Centro para que no nos perdamos ninguna palabra de la que Dios está dando a nuestra familia y que podamos tener un tiempo juntos en línea en la presencia de Dios. El Señor me habló en estos días, estaba hablando a mi corazón acerca de Romanos 8. Y me recordaba esta palabra tan hermosa donde dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No sé si de pronto has sentido que has caído o has pecado y te sientes condenado o condenada. Sientes que no hay oportunidad para ti. Quiero recordarte lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el 11 de Romanos 8 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese es el Espíritu que nos guía, ese es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ese es el Espíritu que clama y gime en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras pruebas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios hace nuevas las cosas, Dios trae nuevas oportunidades y que esta sea tu oración en este día. Si te has equivocado, si has caído, si has pecado o tal vez otros a tu alrededor han pecado, han fallado, que tú puedas decir ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andamos según el Espíritu y no según la carne. ¿Qué tal si oramos? Oramos presentándonos delante del Señor, pidiéndole que nos llene con su Espíritu, que somos débiles, que lo que es imposible en nuestra carne solo es posible con su Espíritu. Dejar conductas, cambiar hábitos, que podamos orar y decirle esto al Señor. Padre, gracias porque tu palabra lo dice tan claro, Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque tú nos libraste del pecado, porque lo que era imposible en nuestra carne se hizo posible por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque ya no andamos conforme a la carne, ya no somos esclavos de la carne, sino que somos llenos de tu Espíritu. Y Padre, gracias porque por tu Espíritu, Señor, nosotros podemos ser vivificados, alentados. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía,
Tu espíritu le habla a nuestro espíritu de que somos tus hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque la creación está esperando la manifestación de tus hijos, y te pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste en nosotros. Señor, en medio de nuestra debilidad nosotros no sabemos qué pedir, cómo pedir, qué nos conviene, pero tú dices en tu palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Gracias, Señor, porque tú eres quien escudriña nuestros corazones, las intenciones de nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que tu Espíritu nos guía en medio de nuestras debilidades, que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a tu propósito han sido llamados. Gracias, Señor, porque cada uno de tus hijos y de tus hijas que nos están viendo tienen un propósito que tú les has otorgado. Gracias, Dios, porque tú haces que esos propósitos se cumplan. Gracias, Padre, porque tú dices en tu palabra que quién es contra nosotros, si Dios es con nosotros. Y repítelo ahí donde estás: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por amor a nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede, porque Él es el quien justifica. ¿Quién condenará? Ninguno, porque Él es el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos separará de su amor. Gracias, Señor, porque hoy podemos adorarte y declarar estas promesas que para nosotros son tan valiosas en medio de cualquier circunstancia. Adoremos al Señor y agradezcámosle por su presencia, por su Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural.
de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios. Colombia. Es maravilloso poder adorar y llenarnos del Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos fortalece. ¿Y qué tal si ahí donde estás te preparas para alabar con gozo? La alabanza quita las cadenas, se nos va el peso cuando alabamos al Señor, y que tú puedas decirle ahí: Señor, yo quiero entregarte todo peso y alabar y exaltar tu nombre, Señor, porque en medio de la alabanza hay libertad, hay sanidad. Dile: Señor, yo necesito ser sana, yo necesito ser sano, mi familia necesita ser sana, yo necesito ser libre. Toma todo peso que me agobia, el peso del pasado, el peso del fracaso, el peso del pecado. Llévatelo en el nombre de Jesús, y que podamos alabar juntos al Señor y ser libres en su presencia. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación.
Señor y nos gozamos también, no solo en la alabanza no solo es cantarle al Señor, alabar al Señor también es contar lo que Él ha hecho, sus maravillas y sus obras. Estuvimos el fin de semana en el retiro MBI del movimiento Visión de Impacto, del movimiento de jóvenes profesionales. Y queremos que tú veas lo que sucedió para que cuando haya un retiro y haya una oportunidad de que tú puedas estar ahí, no te pierdas lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que juntos veamos este hermoso testimonio. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Gloria a Dios porque jóvenes profesionales se dispusieron a sanar para avanzar. Todos necesitamos sanar para crecer, para avanzar, para poder tener lo que Dios nos quiere entregar. ¿Qué tal si te dispones tú también a recibir la palabra que hoy tiene el Señor para ti, a disponer tu corazón, tu mente, tu espíritu para Él? Padre, gracias. Gracias por este testimonio y por los muchos testimonios que están sucediendo en nuestra iglesia. Gracias, Dios, porque te estás moviendo. Nosotros podemos experimentarlo. Gracias aún porque te estás moviendo en cada casa de los que nos ven cada 8 días. Gracias, Señor, porque tu espíritu se está manifestando en la vida de tus hijos. Hoy te alabamos porque sanaste a muchos, ayudaste a perdonar a muchos, a entender lo que es la verdad y la mentira. Gracias, Señor, porque quitaste maldiciones y herencias y las cortaste, Jesús. Gracias, Dios, porque has sido bueno con nosotros. Y hoy te pedimos que hables a nuestro corazón, que en medio de las crisis, en medio de las pruebas, sigamos siendo tus hijos, tus siervos, y sigamos siendo instrumentos de tu amor, de tu palabra y de tu presencia. Desde ya disponemos nuestros corazones y bendecimos la vida de nuestro pastor Juan Carlos, que nos va a hablar una palabra que viene directo de ti. Gracias, Señor. Qué alegría encontrarnos nuevamente a través de YouTube, de estos medios que nos permiten enlazarnos para juntos adorar y buscar a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ve buscando ahí en tu Biblia, Hechos capítulo 11, versículo 19. Recuerda que puedes dejar tus peticiones de oración, en lo cual te queremos respaldar en los tiempos que tenemos, tanto virtual como presencialmente, de oración, donde podemos orar por esas peticiones, por esas preguntas, por esas luchas que estás viviendo en este tiempo. La invitación de hoy, ¿cuál es la invitación de hoy, Manu? Preparándonos para dar vida. El desafío es a que tú y yo en este tiempo, donde todo se ha comenzado a mover, donde viene el cambio de gobierno, donde tantas cosas están sucediendo, nos preparemos para dar vida. Al ver lo que ha estado sucediendo en Medellín, que muchas montañas se han estado desprendiendo, al ver cómo aparece la zozobra de que a raíz de tanta lluvia, talúes de tierra entero están poniendo en riesgo la vida. Es muy emocionante ver cómo todos los salvavidas
Esas personas comienzan a buscar bajo la tierra a personas que están allí abajo, preparándonos para dar vida. Quizás tú no vivas el desprendimiento de una montaña, pero si ves en riesgo tu matrimonio, ves en riesgo tu empresa, ves en riesgo tu futuro. Hay personas que están necesitando a un salvavidas, a alguien de la defensa civil que venga a ayudarle, a servirle. Es emocionante servir a otros y prepararnos para dar vida. Vamos a estudiar hoy la historia de unos hombres que no estaban muy preparados, pero sí tenían características, condiciones que permitieron salvar vidas. Allí en Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque eran varones buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año. ¿Cuánto tiempo? Un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamó a Gabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cuando uno ve esta historia, se encuentra en verdad con un momento de persecución y de dolor para la iglesia. Vamos a retomar y entender acá qué era lo que estaba sucediendo en este momento. Esta escena, ¿dónde está ubicada? ¿En qué tiempo? A ver, los que están acá. ¿En qué tiempo se ubica esta escena dentro del crecimiento de la iglesia? Jesús había muerto, había resucitado, estuvo 40 días sobre la tierra, asciende a los cielos. Esos primeros discípulos comienzan a orar, a interceder, se habían reunido porque tenían miedo. Y el Espíritu de Dios los visita. Pero ellos salen a predicar con poder. Ellos salen a compartir de que en Jesús hay salvación. Salen a compartir de que en el poder del Espíritu de Dios tenemos la revelación del Padre. Salen a compartir de que es necesario morir a nuestra carne, morir a nuestro ego para que haya vida. Comienzan a predicar. Muchos de ellos comienzan a ser perseguidos aún hasta la muerte. Es ahí donde toman a Esteban, y Esteban lo capturan y le matan. Después de la muerte de Esteban comienza una persecución para esos primeros discípulos,
Y muchos de ellos comienzan a migrar, ¿sí?, a diferentes lugares. Hay un grupo de discípulos que emprende hacia Antioquía, no hacia Antioquia, no, hacia Antioquía. Y este grupo de discípulos dice que cuando iban camino hacia Antioquía no predicaban la palabra. Solamente le hablaban ¿a quiénes? A algunos de los judíos. Pero dice que cuando llegan a Antioquía, ¿qué sucedió? Varios de los que se les habían pegado en el camino comenzaron a hablarle a los griegos que habían en Antioquía. Entonces ellos comienzan a hablarle a los griegos y a los judíos. Y dice que algo espiritual comienza a derramarse muy glorioso, muy poderoso de parte de Dios. A tal punto que los que estaban en Israel, los discípulos que estaban en Israel, mandan a Bernabé a que vaya a ver qué es lo que allá está pasando. Va a ver qué es lo que allá está pasando. Bernabé se encuentra con que la visitación de Dios para este territorio era tan real, tan hermosa, que viaja por Saulo, porque se da cuenta de que ahí no habían personas muy preparadas. Se da cuenta de que no habían personas que tenían mucha doctrina, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces él, sorprendido de que el Espíritu de Dios estaba manifestando, viaja por Saulo. Imagínense, nada menos que por el mismo Pablo. Y Pablo viene y está un año haciendo ¿qué? Entrenándolos para el servicio. Pero finalizando ese año, aparecen unos profetas que dicen, oiga, va a haber hambre. Y es los discípulos de Antioquía que comienzan a proveer el mercado, el sostenimiento físico para muchos de los discípulos, para muchas de las iglesias, para muchos israelitas, tanto en Israel, dice, en ese momento, en lo que era el imperio. Qué poderoso, ¿cierto? Que haya habido un derramamiento espiritual que repercutió sobre la economía de un continente, no de una ciudad, no de un país, de un continente. Dice que de Antioquía salió la ayuda social, de Antioquía salió los recursos financieros para que en tiempo de crisis encontraran respuesta. Muchos hoy en día están preocupados porque el dólar se está subiendo. Si el dólar sube, eso afecta la importación y la exportación de bienes y servicios. Si el dólar sube, ¿sí?, a nosotros en el mercado interno nos toca pagar más. ¿Por qué? Por aquello que vamos a comprar. Muchos se benefician porque los que ganan en dólares pues van a tener más recursos. Un juego de la economía, ¿sí? Un ir y venir que vive toda nación. Toda nación tiene un sistema económico de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia, a los actores de poder que convergen en esa cultura. Tienen asesores que proyectan, ¿sí?, desde su Ministerio de Hacienda o desde sus Secretarías de Hacienda, cómo es que se va a mover la ciudad, el país, el departamento. Sucede en todos los ámbitos. Estamos presos a ver cómo se mueve la economía. Dice que unos profetas que dijeron, oiga, viene hambre. Y curiosamente de un territorio que no estaba acostumbrado, ¿sí?, a servir, a ayudar, sale ayuda para otros. Cuando el Espíritu de Dios llega, nos sensibiliza con la realidad, con la vivencia de otros. Quiero que estudiemos lo que pasó en esa iglesia, porque es muestra de discípulos, de personas que fueron preparados por Dios para servir. Hermosa y curiosamente, sin estar preparados. Muchos hoy en día dicen que, no, es que yo no estoy preparado para liderar un movimiento en la empresa donde trabajo. Yo no estoy preparado para liderar un proyecto en el barrio donde estoy. No, es que yo la verdad es que no soy tan líder. Yo la verdad es que no tengo los recursos. Pero es hermoso ver cómo Dios toma vasijas de barro que derrama su espíritu en ellos para bendecir. Dios está buscando gente dispuesta para prepararla y gente preparada para disponerla.
Grábela pues ahí en Facebook, súbala ahí, a ver cuántos likes nos dan. Sí, otra vez, Dios está buscando gente dispuesta para prepararla a medida que vive los procesos donde Dios los tiene. Y Dios está tomando gente preparada para disponerla en un corazón obediente, que ama, que sirve a otros. Vamos a ver ahí en el versículo 19 cómo es que Dios preparó a esta iglesia no solo para un avivar espiritual, sino para generar ayuda financiera para muchos. Lo primero en el versículo 19 es que ellos entendieron que la persecución era una oportunidad. Pastor, ¿qué vamos a hacer con el nuevo gobierno? Independiente de lo que pase con el nuevo gobierno, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Que a quien nos gobierna a nosotros se llama Jesucristo. Que Él es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Que pase lo que pase, Él nos va a dirigir. Pero ojo a esto, usted tiene que estar atento, ¿sí? Porque si Dios le habla y usted no se mueve, después usted la puede tomar contra Dios y decirle, oiga, no. En especial, acá, Dios dio una directriz, y es que en medio de la persecución, ellos ¿qué tenían que hacer? Moverse. A muchos hoy Dios les está diciendo, muévete de donde estás, no te quedes quieto. Muévete del sector de la economía, muévete de barrio, muévete de trabajo. Deja esa relación. ¿Por qué estás sufriendo tanto si sube o baja la foto? Ojo, a muchos Dios les está diciendo, muévete. Primero, Dios quiere dirigirnos, pero tú y yo tenemos que ser ¿qué? Obedientes. Y esa obediencia muchas veces implicará dejar territorios, relaciones. Implicará dejar lo que haya que dejar para descubrir lo que el Espíritu de Dios tiene. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Jesús fue un maestro en tener la capacidad de hablar el lenguaje a los agricultores en términos de agricultura, a los niños en términos de niños, ¿sí? A los religiosos en términos religiosos. Dice que estos discípulos se encontraron con una realidad, y es que primero ellos guardaron el mensaje solo para los judíos, pero luego comenzaron a hablarle a los griegos. ¿Qué representan los griegos? Milenariamente los griegos han sido la cultura intelectual, ¿sí? La cuna de la filosofía, la cuna del pensamiento. Cuando usted estudia la historia de la filosofía, se da cuenta que Grecia es la cuna de muchos de nuestros procesos de formación intelectual. Entonces dice que estos discípulos primero le hablaban a creyentes, a otros creyentes, a los que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero comenzaron a hablarle ¿a quién? A los griegos, cuando Dios les mostró, era el momento. Allá afuera hay una cultura que necesita que se le traduzca el lenguaje del reino a su lenguaje. Jesús lo hacía a través de parábolas. Jesús lo hacía colocando ejemplos sencillos. Oremos a Dios que nos dé esta misma capacidad y esta misma facultad de que podamos enseñarle al empresario a planificar conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo hace eso, jefe? Venga, a usted Dios le habló que nos metiéramos en este proyecto. Y hay que nos pase lo del Felipe y el etíope. Oiga, ¿y eso cómo se hace? Sí, vamos a orar que Dios nos dé una palabra, una visión. Que podamos ir donde el tendero, donde el vendedor de la tienda. Amigo, ¿me permite orar consagrando delante de Dios este negocio? ¿Usted sabe qué es consagrar? Y usted ahí le explica. Dice que ellos comenzaron a hablarle a los griegos. Y los griegos comenzaron a interesarse. Los griegos comenzaron a
vuelve. Estas no eran personas preparadas. Ellos tomaron la iniciativa de hablarle a otros. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Preparémonos para llevar vida. Pero sepamos que muchas veces no vamos a estar preparados. Y la clave va a ser que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo y aprovechemos la oportunidad que Dios nos coloca ahí. Dios en este pasaje generó una revolución económica y una revolución espiritual con personas que se dispusieron a guardar la palabra cuando era el momento y a expresarla cuando era el momento. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Gran número. Es hermoso ver una comunidad de discípulos como la que hoy vemos en Senfol Centro, allí en Manrique, en Girardota, en muchas de las sedes de Senfol. Creo que en este tiempo Dios nos está llamando a ir a las multitudes. Hay mucha gente que demanda, necesita, anhela una respuesta. Y nosotros no podemos seguir guardando más estas riquezas. El encontrar amigos en Cristo, el disfrutar de amistades sinceras, el disfrutar del lenguaje del reino solo para nosotros. Estuvimos en el retiro de MBI y fue una alegría ver a los que llegaban por primera vez cómo se sorprendían de la relación que había entre los que organizaban el evento, entre los que hacían parte del movimiento. Yo creí que me iban a decir, tan buenos los temas. Vea el Espíritu de Dios cómo hizo. Pero a ellos les llamaba la atención la relación que había entre nosotros. Muchos se quieren añadir al conocimiento de Dios, pero quieren ver verdad, realidad, poder. Quieren experimentar que hay una palabra de vida para cada persona. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Era tan real lo que aquí estaba sucediendo, era tan vivo lo que acá estaba sucediendo, que dice que las autoridades eclesiales del momento fueron a mirar. Fueron a mirar. Yo creo que el líder Pablo, oiga, ¿qué es lo que está pasando en Centro? Yo creo que otros países nos van a visitar y nos van a decir, oiga, ¿qué es lo que está pasando en la comuna nororiental? ¿Cómo así que esas personas pintaron el letrero de Coltejer? ¿Cómo así que ellos están con grupos de danza, teatro, música allá en las comunas? ¿Cómo así que ellos están llevando alimento a personas necesitadas? ¿Cómo así que hay un movimiento de taxistas? ¿Cómo así que hay un movimiento de personas que bailan, danzan? ¿Cómo así que hay un movimiento de campeonatos de fútbol? Dios está buscando gente para derramar de su fuego y apasionarla. Pero para que eso suceda, tú y yo necesitamos ¿qué? Hablarles, traducir el lenguaje, disponernos para que sea Él el que lo haga. Pero ellos se encontraron con una realidad, y es que el Espíritu de Dios se está derramando, pero no había un proceso de preparación, de capacitación para manejar eso. Esta es una lucha en la iglesia a nivel mundial. Muchas iglesias se enfocan en buscar la unción, lo sobrenatural, la gloria de Dios. Y otras iglesias se enfocan en la doctrina, en capacitarse, en el estudio metódico de la palabra. Entonces estos le dicen a los otros, oiga, es que ustedes no tienen un buen fundamento doctrinal. Y estos le dicen a los otros, oiga, pero ustedes no tienen la unción, los milagros. Una cosa no quita la otra. Así como necesitamos disfrutar de la gloria de Dios, la unción para predicar, la unción para movernos en el milagro y en la manifestación de Dios, necesitamos tener fundamentos claros de la palabra de Dios. Había un mover espiritual en Antioquía y dice que vinieron. ¿Quién? Pablo, por un año a entrenar.
Yo creo personalmente que hoy Juanca y Caro, muchos de los líderes, Manuela, Josué, Liliana, el señor Cope, varios de los líderes que ya llevan años formados, somos esos líderes que queremos instruir a otros para que lleven una fe viva y práctica. Hace 8 días en la reunión el mensaje era: ¿qué estás haciendo con tu fe? Dios quiere que lo que Él nos ha regalado lo llevemos allí. Lo llevemos, que nos divirtamos sabiendo que el Señor nos está usando para que haya vida, para que las cosas cambien, para experimentar de parte de Él el fluir en nosotros. El fluir en nosotros. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres decirle a Dios: Señor, acá estoy? ¿Estás dispuesto? Eso es lo que Dios está buscando. Gente dispuesta que quiera crecer en la palabra y también en lo sobrenatural, en lo espiritual de parte de Dios. Vamos a hacerlo. ¿Cuál era el desafío que Bernabé quería darle a estas personas que estaban experimentando ese avivar espiritual? Versículo 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. A que permanecieran fieles al Señor. Con la pandemia y el paso a la virtualidad, muchos dejaron de congregarse. Volvimos a la presidencialidad y a muchos les costó. Comenzamos a tomar ritmo y dejamos la sede que por 8 años nos cobijó. Y ahorita estamos en una sede transitoria. ¿Dónde nos va a llevar el Señor? Ese era el llamado. Oiga, permanezca, permanezca. No hay mejor lugar que estar y caminar con el Señor. Permanece en los caminos de Dios. Permanece en los caminos de Dios. ¿Qué viene? Un mover de parte de Dios. ¿Qué viene? Que lo que Dios ha hecho con nosotros va a influenciar hasta la economía, no solamente de nosotros, sino la economía de muchos. Versículo 24. Porque estos varones eran varones buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. 3 características. Hay veces uno cree que Dios está esperando que te leas toda la Biblia, y hay que leer toda la Biblia. Hay veces uno cree que Dios está esperando que uno se sepa todas las profecías y el final de los tiempos. Pero la iglesia está careciendo de esto, de personas que, buenas, llenas del Espíritu Santo y con fe. Gente que hace desafíos a su familia. ¿Dónde nos vamos a ir de vacaciones? Sí, en un año. Oiga, en 6 meses esta familia va a estar reconciliada. Jefe, estamos en crisis, sí, pero vamos a hacer un acuerdo de oración entre todos y usted va a ver lo que va a pasar. Gente que desafía a otros a creer en cosas que hoy no están pasando, pero que Dios te las ha mostrado y van a suceder. Líder, vamos a ver nosotros un programa de televisión en Teleantioquia. Amén. ¿Será que nos dejan? Ay, Dios mío. Ahí está. Fe, fe. El desafío a creer en aquello que el Señor nos está mostrando. Versículo 25 dice que Bernabé trajo a Pablo, ¿para qué? Para un proceso de capacitación de 1 año. Cedilec, con su esposo, hace 1 año, vinieron de Quibdó. Ella dirigía la Academia de Liderazgo en Quibdó. Manuela se nos casa y ha dirigido la Academia de Liderazgo, con bendición, con poder, en unidad con todos los de la ciudad. Ahorita estamos haciendo la transición. ¿Cuál? Que Cedilec va a estar liderando el proceso de discipulado, la capacitación. Estamos haciendo muchos cambios. Estamos abriendo capacitaciones virtuales, capacitaciones sincrónicas, asincrónicas, capacitaciones presenciales, capacitaciones para trabajar en las empresas, en lo deportivo, en lo político, en danza, en teatro, en medios de comunicación.
queremos invertir un año en desafiarte, a capacitarte para que lo sobrenatural en ti esté enfocado. Así que pregunta por Seilec y bendigamos a Manuela, ¿sí? Que nos bendijo a lo largo de todos estos años al frente de la academia. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 26. Enseñaron por un año, ¿sí? Y acá viene una cosa. Dice, le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía. Tuve la oportunidad de estar orando en la fiscalía, en el búnker de la fiscalía, por unas familias afectadas por la violencia en Colombia, donde sus hijos habían muerto, y por 20 años ellos vieron a sus hijos desaparecidos. Y ahora les estaban entregando, imagínense esto, después de 20 años, los restos. La verdad es que fue algo entre doloroso, pero ver cómo Dios se inventa cada cosa para que podamos ir al lugar. Entonces estaba ahí en el búnker de la fiscalía, las familias, como habían unas familias cristiano-católicas y habían unas familias cristianas. Entonces el sacerdote, yo hablo con el sacerdote, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces propusieron que el sacerdote iba a hacer algo y la familia dijo no, que el pastor, ¿sí?, bendiga, que el pastor ore, ¿sí?, por nosotros y el sacerdote ora por los otros. Y de pronto el sacerdote dice, oiga, pero es que todos somos hermanos. Y le digo yo, oiga, más bien primos o qué. Hacemos parte de una gran familia. Una gran familia. Que no nos pase lo de la iglesia tradicional. Que de un momento a otro todos son cristianos, pero no viven como cristianos. Que Dios nos guarde, que nuestro testimonio de vida refleje que nos congregamos, refleje que leemos la Biblia, refleje que oramos. Y ojo a esto, el cristiano no debe de ser ¿qué? Bueno como el mundo los llama. Hay bondad cuando tú te equivocas y le dices al Señor, yo te doy la cara. Ese es el cristianismo que Dios está buscando. El cristiano que sabe que hay una lucha con la carne, que hay una lucha con el enemigo, pero tiene la humildad de decir, acá estoy. Hoy muchos dicen, yo no quiero ser cristiano porque no han visto integridad. ¿Y la integridad dónde está? Cuando tú y yo dejamos ver nuestras luchas, que no somos perfectos. ¿Me sigue? Que no somos perfectos, que estamos creciendo. Amén. Así que muchos comiencen a decir, oiga, allá aparecen los primeros cristianos en esa empresa, los primeros cristianos en ese barrio, los primeros cristianos en ese colegio. Amén. Entre el 27 y el 29 dice que habían unos profetas que dijeron, viene un declive económico. ¿Pero qué pasó? Fruto de estos cristianos que se dispusieron para un encuentro con Dios, ellos comienzan a invertir financieramente para ayudar a otros. En el nombre de Jesús, de Senfol Centro, saldrán recursos financieros para bendecir la ciudad de Colombia, la ciudad de Medellín, Colombia y Latinoamérica. Amén. De las comunas nororientales saldrán recursos financieros para toda Latinoamérica. Cuando regresaba a Colombia, muchos me preguntaron qué iba a hacer con lo financiero. Y yo, pues, lo mismo que he hecho toda mi vida, ¿no? No entiendo la pregunta. ¿Qué tiene que ver? Depender de Dios, buscarlo a Él, preparar el corazón para recibir de parte de Él y después entregar. La escribió. Yo no conozco otro sistema. ¿Ok? No pasa por donde uno vive o por donde uno sirve. Pasa porque el Dios de toda gracia, el dueño del oro y la plata, tiene hijos y sus hijos
no mendigan pan. Y sus hijos se meten en deudas porque quieren. Amén. Grite pues ahí, grite. Es hermoso ver cómo lo espiritual se conecta con lo material. Y luego lo material con lo espiritual. Prepárate para disponerte. Prepárate para creerle al Señor. Prepárate para guardar la palabra cuando hay que guardarla, pero sacarla cuando hay que sacarla. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Acá estoy dispuesto para ti. Amén. Disponte ahí para que oremos. Padre, gracias por este tiempo. La alegría que me das de predicar y enseñar tu palabra. Me desafía lo que sucedió en Antioquía y yo te pido que eso suceda acá en Medellín. Que eso suceda ahí en la ciudad donde tú estás conectado. Si tú estás allí en Australia, si estás allí en Canadá o en alguno de los lugares donde nos están viendo, que tú puedas disfrutar de saber que si te dispones a predicar en el momento que es, a los que son, verás un mover espiritual de parte de Él. Y luego una manifestación en el mundo físico, aún en lo financiero. Padre, hoy te pedimos esto, Señor. Te pedimos perdón primero por las veces que nosotros nos hemos quedado callados. Es que ellos son griegos, es que ellos son empresarios, es que ellos son políticos, es que ellos no van a entender. Y nosotros mismos somos los que hemos impedido que tu palabra se siembre en los corazones y dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Y hoy te decimos, Señor, úsanos para que la vida fluya en nosotros y a través de nosotros. Queremos más de tu palabra. Queremos más de tu palabra. Nos queremos preparar en conocer este libro poderoso y poderlo comunicar. Espíritu de Dios, gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer a través de nuestras vidas. Espíritu de Dios, gracias por tu fluir, por tu mover en nuestros corazones. Nos preparamos desde ya para los milagros que van a suceder. Preparamos nuestro corazón en fe, preparamos nuestro corazón en bondad y preparamos nuestro corazón en podernos mover hacia donde tú quieres que nos movamos. Hoy clamamos en el nombre de Jesús por esta verdad y esta realidad en medio de nuestras vidas. Santo Dios de Israel, Santo Dios de Israel, haz lo que quieres hacer. Haz lo que quieres hacer. Nuestro corazón dispuesto para ti. Nuestro corazón que te anhela, Señor. Perdónanos las veces que hemos negado capacitarnos y prepararnos. Y hoy con tantos medios que hay, nos disponemos para capacitarnos, para llevar con poder tu palabra. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en medio de nuestras vidas. Santo, santo. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada petición de oración escrita ahí en el chat. Oro, Señor, por las personas que hoy nos acompañan por primera vez a través de este mensaje. Para que tú te manifiestes, así como te manifestaste en Antioquía. Dios se está y se va a manifestar en tu vida. Padre, lo creemos en esta hora. En el nombre de Jesús te queremos adorar. Vamos a orar juntos y a decirle al Señor, aquí estoy para ti. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú
puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas, no importa la ocasión. Si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo.